Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Como siempre esperamos que estén muy bien, estén tranquilos, que estén en paz y que estén sanos también, por supuesto. Y bueno, siempre estamos muy agradecidos con todo el equipo que hace posible este trabajo y también gracias a ustedes por seguirnos. Instintivamente los seres humanos, prácticamente todos, quisiéramos vivir para siempre. Aunque hay algunas excepciones. No sé si te ha tocado conocer personas que, o al menos a mí sí me ha pasado, que te expresan su incomodidad con la idea de vivir para siempre. Pero la verdad es que casi todos los demás quisiéramos vivir para siempre. Y esto es así a causa de que fuimos creados por Dios eternos. Originalmente la muerte nunca estuvo dentro del diseño y del plan de Dios. Mira, comparto contigo Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí se nos dice que ha puesto Dios eternidad en nuestros corazones. Y ese es el tema. Dios ha puesto esta sentir o esta inclinación por el deseo que tenemos de vivir para siempre. Este anhelo de no experimentar la muerte. Entonces, como ya dije, la muerte no estaba en los planes originales. En el momento en el que Dios diseña al hombre, no lo diseña de esa forma. Lo diseñó para vivir eternamente. Y como tú sabes y como recordarás, la muerte aparece a partir de la caída. Eso nos dice Romanos capítulo 5, verso 12, que comparto contigo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, subrayo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, este texto de Romanos, un texto muy importante, por cierto, el Señor nos dice, nos revela que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y que de esta manera entró la muerte a la raza humana y que la muerte pasó a todos los hombres. Y nos queda claro a todos. Todos somos mortales. Esto quiere decir que estamos caídos, que somos pecadores o que estamos en pecado y por eso seguimos siendo mortales. Hay una asociación y un enlace entre estas dos cosas, la muerte y el pecado y la muerte. Hay para los que les gusta estudiar el tema, si quieren ahondar en el análisis. Pero si hay algo a lo que los humanos le tenemos temor, es precisamente a morir, a la muerte. Eso nos dice también Hebreos en el capítulo 2, verso 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es otro pasaje maravilloso con mucha carne. También para los que les gusta estudiar, les recomiendo estudiar el pasaje. Es un pasaje muy rico en muchas cosas, pero aquí nos dice básicamente que los humanos somos esclavos o vivimos en servidumbre a causa del temor a la muerte. Y eso lo podemos comprobar. Eso efectivamente así es. Uno de nuestros más grandes temores es el temor a perder la vida. Es el temor a perder la salud y con ello el riesgo de perder la vida también. Pero fíjate, te recuerdo Mateo capítulo 10, en donde el Señor Jesucristo nos invita a no tenerle temor a la muerte física. Mateo 10, 28 dice:
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estas palabras son unas de las palabras más impactantes que el Señor Jesucristo pronunció jamás. Fíjate, no temáis a los que matan el cuerpo. Y hoy en día, con esta situación de la crisis en la que vivimos, yo diría a lo que mata el cuerpo, no nada más a los que matan el cuerpo, porque el Señor está hablando ahí de los sicarios, de los asesinos, de los humanos que matan, que pueden matarnos, ¿no? Matar el cuerpo, nuestro cuerpo. Más allá de los humanos también están las cosas que nos pueden matar, como esta pandemia nos lo ha mostrado y nos lo ha dejado ver. Las enfermedades, que es un tema de la historia humana. Hemos hablado antes de las grandes pandemias, no chiquitas como esta, gracias a Dios, que es una pandemia chiquita, comparada con las grandes pandemias de la humanidad. Pero aquí el Señor nos dice, no le tengas miedo a lo que mata el cuerpo. Más bien, tenle temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como dije, qué palabras, qué cosa tremenda. Esto nos muestra que nos deberíamos preocupar mucho más por lo que viene después de la muerte física que por la muerte física misma. ¿Sí estás de acuerdo? Sin embargo, le tenemos más respeto y más temor y nos preocupa más la muerte física. Y muchas veces transcurre la vida de millones y miles de millones de personas sin importarles realmente mucho el tema de la vida después de la muerte. Mucha gente ni cree que existe la vida después de la muerte, y otros que sí lo creen no hacen mucho. No están tan enfocados o tan orientados a pensar y preocuparse por eso y hacer lo que convenga o lo que se requiera para garantizar de alguna manera el que cuando pasemos al otro estado, a la otra etapa, pasemos bien, ¿no? Entonces, de esta manera la muerte se convierte o se constituye en un enemigo para nosotros. Eso dice 1 Corintios 15, 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y bueno, hemos compartido varias veces con ustedes este texto de Apocalipsis capítulo 21, verso 1, dice, donde se nos describe el futuro. Y este pasaje hay que leerlo con esos lentes estamos leyendo el futuro de lo que va a experimentar la humanidad, la raza humana. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¡Wow! Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y subraya esta parte, y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. La muerte va a dejar de existir. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este grupo de cosas fuertes y terribles son parte de las primeras cosas, que en el futuro van a quedar solamente como algo en el pasado. Las primeras cosas, es decir, la muerte, las lágrimas, el llanto, el clamor, el dolor, todo eso va a quedar como algo del pasado en la raza humana. Versículo 5 termina diciendo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Maravilloso. Mira, de veras te invito a pensar en esto. Lee de nuevo este pasaje, repásalo, léelo una y otra vez. Son 5 versículos. Mastícalo, medítalo, rumíalo.
disfrútalo. Nos está hablando aquí Dios del futuro que le espera y le depara a la gente de Dios, al pueblo de Dios, que nos depara, que nos espera. Una vida maravillosa, una vida increíble, una vida indescriptible. Imagínatela, una vida donde no exista la muerte, donde no existan las enfermedades, donde no exista el dolor, donde no exista la tristeza, el llanto, la depresión. El apóstol Pablo incluso llega a expresar y a plasmar en la Escritura su anhelo que él tenía de poder brincar, de poder no experimentar la muerte física. Le hubiera encantado brincar esa parte. Porque ciertamente la idea de pasar por la muerte física no es algo agradable. A veces hablamos de que si es algo trágico, es algo duro, difícil, repentino, doloroso. Pero si es algo lento y de mucho tiempo, es todavía peor. ¿Cierto? Pensar en una enfermedad de esas de años, de irse muriendo despacito, ¿no? Irse deteriorando cada vez más y más y más hasta el punto de llegar a la muerte física. Es algo que no queremos, es algo que no nos gustaría brincarnos, ¿no? Fíjate, 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 9 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque ahorita estamos en esta habitación terrenal, ¿verdad? Y dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Qué bárbaro! No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Pero fíjate qué interesante lo que está diciendo aquí. Dice, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero quisiéramos, versículo 8, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces Pablo está describiendo la muerte física. Está describiendo esta realidad de que estamos en el cuerpo, mientras estemos en este cuerpo no podemos estar presentes al Señor y viceversa. Y que más quisiéramos, dice, quisiéramos estar en la presencia de Dios. Pero no quisiéramos experimentar el momento, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Entonces, quiero compartir contigo 3 casos que nos dejan claro lo que ocurre bíblicamente, lo que ocurre al morir. Lo que ocurre al morir. Mira, comparto contigo en primer lugar el caso de Raquel. Raquel. Voy a Génesis capítulo 35, verso 16. Fíjate, queremos ver en estos 3 ejemplos qué pasa al morir, físicamente hablando. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel.
Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aquí se nos dice claramente qué pasó. Cuando murió, dice, al salírsele el alma. En ese momento murió. Entonces, ¿qué es morir? Morir es el momento en el que el alma abandona el cuerpo. Y esto es un tema realmente importante para nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que entender que cuando una persona muere no deja de existir de ninguna manera. Al morir físicamente la persona, lo único que pasa es que deja el cuerpo. El alma se le sale del cuerpo y abandona el cuerpo, y ahí el cuerpo queda sin vida. Porque lo que le da vida al cuerpo es el alma. O sea, tú y yo. Que según 1 Corintios 15 somos almas vivientes. Que vivimos en este cuerpo, que moramos en este cuerpo, que estamos dentro de este tabernáculo. Pero en el momento en que salimos de este tabernáculo, de este cuerpo, físicamente, en ese momento cuando el alma sale, el cuerpo muere. De hecho, mira, hay dos casos más que comparto contigo muy interesantes. El primero es el hijo de la viuda. El hijo de la viuda con la que trató el profeta Elías. Primera Reyes capítulo 17, verso 21. Tú puedes leer el contexto de esta historia maravillosa, es una historia impresionante. Pero viene la viuda y le dice, oye, se murió el niño. Y entonces, la historia es larga, revísala por favor, te la recomiendo ampliamente. Pero dice que el profeta Elías vino y se tendió sobre el niño 3 veces. El profeta vino y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué le pidió? Le pidió a Dios que el alma del niño viniera, volviera. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma del niño volvió a él. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué impresionante pasaje de la Escritura y qué descripción más clara. Ahí está el cuerpo del niño muerto. Y viene Elías y le pide a Dios y le dice, haz volver el alma. El alma estaba en otra parte, estaba seguramente en la presencia de Dios o estaba no sé dónde, ¿no? En el seno de Abraham probablemente, para los que estudian más a fondo. Pero Dios escucha la oración de Elías y le concede. Y entonces el alma del niño regresa y revive el cuerpo. El niño estaba vivo, el alma del niño seguía viva en otra parte, pero regresa al cuerpo y el cuerpo revive. Se parece un poco a la historia de la hija de Jairo, que es el tercer ejemplo que comparto contigo, Lucas capítulo 8, verso 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Chécalo, era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Imagínate el cuadro, la gente burlándose del Señor Jesucristo. ¿A quién se le ocurre decir que una persona que está muerta, bien muerta, está dormida? Bueno, el Señor Jesucristo estaba diciendo la verdad. Estaba dormida porque también la muerte física es considerada como dormir en el reino espiritual. Pero el versículo 54 dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. ¡Wow! ¿Qué hizo su espíritu? Volvió. E inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Wow! Su espíritu volvió. El espíritu de la niña volvió. Esto es lo que es la muerte física. Físicamente consiste en la separación de nuestro ser inmaterial, espiritual, del físico. Eso es todo. Claro, dramático para nosotros, pues no hay duda. ¿Cómo lloramos? ¿Cómo lloramos y cómo nos duele la pérdida de un ser amado? Es una cosa terrible. ¿Cierto? Es una cosa muy fuerte. Nadie quisiéramos experimentar y sufrir la muerte de alguien a quien amamos. Pero necesitamos reenfocar un poco y entender lo que nos está mostrando la Escritura. Estamos hablando solamente de una separación, no de la extinción de la persona. Y lo tremendo de todo esto, mis amados, es que la muerte, como decía yo en días pasados, la muerte anda rondando. Y como dije la vez pasada también, siempre lo ha hecho. Desde la caída misma, la muerte ha estado presente en la vida del ser humano. Desde la misma caída, la muerte ha andado rondando y anda rondando y seguirá rondando hasta que se cumpla lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21. Cuando el Señor erradique y elimine la muerte. Me encanta que hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, muerte, yo seré tu muerte, le dice Dios a la muerte. Porque la muerte va a dejar de existir en ese sentido. Entonces, quiero compartir este texto contigo de 2 Corintios capítulo 1, en donde vemos que la experiencia que pasó el apóstol Pablo. 2 Corintios 1, versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Qué fuerte experiencia! Fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Fue una situación que nos rebasó, dice el apóstol, nos superó más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que incluso llegamos al punto de perder la esperanza de conservar la vida. Es decir, llegaron al punto de decir, ya valimos, vamos a morir, vamos a morir. Versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Incluso parece ser que el apóstol estaba pensando, si nos matan, el Señor nos puede resucitar. Eso está pensando el apóstol, probablemente, es lo que se infiere de aquí. Pero fíjate, ellos tenían una sentencia de muerte, no sabemos el detalle, no lo explica aquí, pero probablemente llegaron a un punto en donde les dieron una sentencia de muerte. Ocurría muy frecuentemente a los cristianos en los primeros días, en el primer siglo. Y aquí aprendemos que
la reacción, la luz, el entendimiento que tiene el apóstol es increíble. Dice, tuvimos esta sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y de eso veníamos hablando la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablaba yo contigo de esta necesidad que tenemos de confiar en Dios. Esto nos deja ver que cuando Dios permite experimentar nosotros la amenaza de la muerte, Dios tiene el propósito de que confiemos en Él y no en nosotros mismos. Vuélvelo a leer conmigo, entendiéndolo así. Dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Que es una inclinación humana, una tendencia humana a confiar en uno mismo, en los cuidados, en las medidas, en todo lo que uno puede hacer. Pero cuando tienes una sentencia de muerte, que es decir, es un agente externo, entonces tienes que voltear a ver a Dios y confiar en Dios. Porque ya no depende de ti. Y Dios le está mostrando esto al apóstol y a su equipo. Le dice, oigan, yo permití que tuvieran esta sentencia de muerte aquí para que no confíen en ustedes, sino en mí. Versículo 10. Fíjate lo que dice. Dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Probablemente les habían sentenciado muerte y iban a morir torturados. Probablemente. Pablo en otro pasaje habla de que fue librado de la boca del león. Algunos analistas quieren ver en este texto, en esta expresión del apóstol, que tal vez habían sido sentenciados a echarlos al foso de los leones, cosa que ocurría con frecuencia en el Imperio Romano y también en el romano, donde había gladiadores y todo esto, se me fue el nombre, en el Coliseo Romano. Gracias. En el Coliseo Romano. El Señor nos libró y nos libra y aún esperamos que nos librará de tan gran muerte. Está hablando del pasado, del presente y del futuro. Dios nos ha librado, dice el apóstol, de la muerte y nos libra todo el tiempo y esperamos que también nos va a seguir librando de tan gran muerte. Pensando en este texto, yo creo que tú y yo podríamos todos reflexionar y reconocer que Dios nos ha librado en el pasado, nos libra y nos seguirá librando mientras Él quiera de la muerte. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, concluyo. En conclusión, bíblicamente hablando, tenemos varios ejemplos de creyentes que han sido librados de manera espectacular de la muerte. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Que entró con riesgo de su vida a la presencia del rey y dijo, si perezco, que perezca. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que también entraron al horno de fuego. Es increíble el relato de esa historia y cómo Dios los libra. El mismo Daniel, que fue lanzado, sí, efectivamente, al foso de unos leones hambrientísimos, que cuando echaron a los que lo acusaron, todavía no caían al piso y ya los habían empezado a desgarrar y a comérselos, y a Daniel no le pasó absolutamente nada. El apóstol Pedro en cierto momento habla de cómo Dios lo libró de las manos de Herodes después de que mató a Jacobo, y estaba esperando el momento para matar a Pedro también y congraciarse con los judíos, que alucinaban el tema del cristianismo y de esta secta que llamaban ellos de El Camino, le llamaban. Pero Pablo, mira, quiero compartir ya para terminar estos textos contigo. Segunda de Timoteo 3:11. Pablo está hablando con Timoteo, le dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿de cuántas? De todas me ha librado el Señor.
Pablo tenía claro, perfectamente claro, que si había salido librado de aquella persecución y de aquella situación, había sido el Señor quien le había librado. Había sido el Señor. Y en 2 Corintios nos da un relato mucho más claro y detallado. 2 Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. Y subraya esto: en peligros de muerte, muchas veces. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Déjame decirte que el apedreamiento normalmente terminaba con la muerte. Y de hecho, el libro de los Hechos relata cuando apedrean a Pablo y lo dan por muerto. Lo dan por muerto y se lo llevan. Pablo está describiendo los peligros de muerte en los que él había estado. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Como ya he dicho antes, no me lo puedo ni imaginar. Padecer naufragio, dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínate estar flotando en alta mar, donde no se ve tierra, una noche y un día. Y los tiburones, ¿no? Y la zozobra y no saber si la vas a librar, ¿no? Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo está describiendo una vida llena de peligros. Por eso dijo al principio en el versículo 23, en peligros de muerte muchas veces. Muchas veces. Amados, es nuestra historia. Cada vez que sales a la calle, cada vez que te metes a la regadera, te podrías resbalar y caer y morir desnucado. Salir a la calle es peligroso. Las bacterias y los virus han estado ahí desde siempre. Y en un momento podríamos adquirir una y morir de eso. O desarrollar enfermedades. De estas que hoy llaman los médicos crónico-degenerativas, ¿verdad? El cáncer o un derrame cerebral o un paro cardíaco, qué sé yo qué. En peligro de muerte, peligros de muerte muchas veces. Estoy convencido de que el Señor nos ha librado de la muerte a todos nosotros muchas veces y nosotros ni nos dimos cuenta, ni nos dimos por enterados. Y creo que lo seguirá haciendo. Pablo por eso dice aquí, nos ha librado, nos libra y esperamos que nos siga librando. Termino con este último texto. En realidad, mi hermano, lo que nos debe tranquilizar es que tenemos una promesa de Dios. Primera de Juan 2:25. Dios nos ha prometido, ¿sabes qué nos ha prometido? Sí sabes, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué tal? ¿Cuánto dura la vida eterna? ¿Cuándo se acaba? Tenemos una promesa de parte de Dios y jamás Dios ha dejado de cumplir una sola promesa y jamás dejará de cumplirla. Y a nosotros Dios nos ha prometido la vida eterna. Qué alivio, qué maravilla, qué descanso. Peligros de muerte, muchas veces, pero tenemos al Señor con nosotros y tenemos sus promesas. Podemos vivir tranquilos.
vivamos tranquilos. No confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, como siempre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Permite que haga sus efectos en nuestra alma, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Abre nuestros ojos espirituales, déjanos entender y ver estas cosas, Señor. Y disfrutar y deleitarnos contigo, con tu presencia en nosotros, con tu promesa, con tu palabra, con esta realidad, con esta vida que nos espera pronto, Señor. Enséñanos a no temer a lo que mata o a los que matan el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer nada. Enséñanos a temerte a ti, Señor, que sí puedes hacer algo con nuestra alma después. Nosotros estamos tranquilos y seguros en ti, porque sabemos que tenemos vida eterna. Yo te quiero pedir, Señor, por favor, que si hay alguien que está oyendo este material y aún no tiene esta seguridad y esta garantía de la vida eterna, tu Espíritu Santo le mueva y le toque y le des la oportunidad de convertirse a ti y de recibir tu Espíritu y de recibir a Jesucristo en su corazón, en su alma, en su cuerpo, y disfrutar de esta vida eterna que tenemos nosotros. Gracias, Señor, porque no nos la ganamos, no es nuestro esfuerzo, es un regalo que nos has dado. Como dice tu palabra en Romanos 3:23 o 6:23, que dice, Señor, que la paga del pecado es muerte, mas tu regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Muy bien, pues gracias de nuevo a todos. Les mandamos un abrazo muy cariñoso. Nos vemos la próxima.